Amigas y amigos, seguimos en esta tarea de los cortos teológicos. El domingo anterior nos centramos ya en el inicio del trabajo sinodal y terminamos citando el contexto político desastroso que describe el instrumento para el trabajo, Instrumentum Laboris, en el número 20, sobre el mundo actual, que suscita la desilusión de los modelos de gobierno tradicionales, el desencanto del funcionamiento de la democracia, los abusos del sistema de mercado que suprime la intersubjetividad personal por el consumismo competitivo, y en que la concentración del poder excluye a los pobres y a los marginados, y la caída en la tentación de resolver los conflictos por la fuerza en lugar de por el diálogo, ¿ya? Y eso ha coincidido con estos últimos hechos de tremendas situaciones de violencia en que incluso el presidente del Estado de Israel, Netanyahu, en la ONU hizo discursos, digamos, aunque mucha gente se fue, pero unos discursos belicistas totalmente para justificar lo peor del ser humano, ¿ya? La transgresión de los principales derechos de fraternidad, y además pretendiendo después en un discurso dirigido a los ciudadanos de Irán, como si fuera un salvador de ese pueblo, digamos, por medio de tremendas matanzas, estamos a un año del inicio de esta guerra tremenda, en el mes de octubre, en estos días, obviamente que la matanza tremenda exhibida el 7 de octubre del año pasado no se resuelve con las matanzas empezadas el 8 de octubre y que siguen, Al contrario, la violencia en matanzas acumula más matanzas y la rabia que queda acumulada, digamos, y que puede reventar peor cualquier día futuro, en ese contexto tremendo se explica que el sínodo el sínodo actual, que está celebrándose en Roma, comenzara su sesión primera de trabajo por parte del cardenal secretario general del sínodo, el cardenal Grech, haciendo precisamente referencia explícita a esta situación de violencia de la guerra, De manera que el sínodo, en ese rincón de Roma, aunque sea importante, en la gran sala enorme para recibir multitudes peregrinas allí por parte del Papa, la sala de Pablo VI, se llama, es una reunión de un sínodo que pretende ser un sínodo por la paz, porque tiene como punto de referencia de fondo a un judío, precisamente, Galileo, de la sufrida Galilea actual, que, como dice en Mateo 20, versículo 25 en adelante, propone un camino totalmente distinto para el mundo. Cuando hubo entre ellos, dice el texto, un altercado sobre quién sería más grande, él les dijo: los reyes de las naciones, o los gobernantes de las naciones, las dominan como dueños y además pretenden hacerse llamar sus bienhechores. Pero no debe ser así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que dirige sea como quien sirve. Es por eso que este judío nazareno, Jesús, tenía muy claro que lo constituía como enviado de Dios, era como el ungido por el Espíritu, ungido es el Cristo, Mesías en hebreo, penetrado por el Espíritu como el aceite, lo llevaba a no exhibir poder. Por eso nunca se le atribuye la palabra poder, krator, a Jesús en todo el Evangelio, sino que tiene que tener autoridad,
o sea, potestad servicial. Exusía es la palabra, ¿no? Como por ejemplo Lucas 10:9, ¿no? Mandó a sus discípulos con exusía, con autoridad. La autoridad es potestad servicial, no es poder, ¿ya? El poder quita autoridad. El que tiene autoridad no necesita poder, es convincente la autoridad, la potestad, precisamente porque no es sospechosa de poder y de imposiciones de poder, sino que captan que eso es una autoridad en función del servicio. Así debe ser, como dice el texto, ¿no? Y por eso dio la vida a ese judío nazareno, ¿no? Este sínodo, entonces, en su primera parte, actualmente estamos en el final, el segundo año, la primera sesión del sínodo fue el año pasado en este tiempo, el 2023, y después todo lo que ahí aconteció se reunió y constituyó el instrumental de trabajo que se elabora y se debate en esta segunda y definitiva sesión. Pero este instrumento de trabajo tiene tres partes, ¿no? Como dijimos, la primera parte es la de las relaciones, ¿no? El proceso sinodal tiene que ser relacional, ¿ya? Y dice en su proyecto, ¿no? Antes de empezar, en el número 21, antes de empezar los números de la primera parte, sobre las relaciones, dice que la iglesia relacional no puede ser burocrática, sino capaz de alimentar las relaciones con Dios, con los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones. Es así que se transmite la fe, mostrando un tipo de cultura relacional, no de poder, no de imposición de unos sobre otros o de competencia para imponerse unos a otros, sino de relación, de fraternidad relacional. Es el testimonio modesto que nos falta y que actualmente es muy importante como contrapartida a esos abusos de poder tremendos para imponerse unos a otros en esta especie de geopolítica suicida que estamos viviendo. Geopolítica suicida, con una capacidad de autodestrucción en definitiva, ¿no? Frente a eso hay un testimonio de camino sinodal en que el ser humano tiene que ser relacional, relaciones fraternas. Eso es lo que es la Iglesia en sí misma. Y por eso el fundamento de esta aplicación sinodal, el fundamento primero, el de fondo, es el Jesús nazareno y los evangelios que muestran su camino, ¿no? Pero eso aterriza en el Concilio Vaticano II, que en primer lugar dice la Iglesia es en sí misma, en su naturaleza, es relacional, es pueblo de Dios. Y es al servicio de ese pueblo de Dios, como autoridad servicial, que están los pastores, los que tienen el sacramento del orden. Ya no están para imponerse, están para servir con autoridad servicial. Y sólo así resultan convincentes, cuando es un camino en que se camina juntos, ¿ya? No impuestos por otros, ¿ya? Eso es la Iglesia en sí misma, cuyo fundamento es la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Y eso mismo hace que esta Iglesia, con que en sí misma es relacional, tiene que serlo hacia fuera de sí. Es más, está en su misma esencia, por ser relacional, el salir fuera de sí. La misión, misionera. O sea, la Iglesia no es para sí misma, porque es lo que es, tiene que salir de sí misma, esa paradoja, ¿no? Tiene que salir de sí misma. Y es lo que llama, en el número 21, la conversión relacional. Todo lo que en la Iglesia, en su tradición, no ha sido relacional, ha sido imposición de poder o abuso de poder, es pecado de la Iglesia. Tiene que convertirse a la relación en sí misma y en relación fuera de sí. Tiene que relacionarse con el mundo en diálogo relacional. Esa es la temática. Las dos grandes constituciones del Concilio que marcan todo este camino sinodal, ¿ya? La Lumen Gentium, la Iglesia en sí misma, y la Gaudium et Spes, la Iglesia misionera, hacia fuera de sí, en relación al mundo, en diálogo con ese mundo.
y por eso implicará también la conversión relacional, es la conversión sinodal. El sínodo, los sínodos episcopales que tenían el riesgo de ser solo una exhibición de poder episcopal y después imponerlo a todos los demás, aquí ha venido el cambio. Tiene que convertirse al caminar juntos, a ser un sínodo de sinodalidad y no de mera imposición de poder episcopal, ¿ya? Es la gran novedad, coherente con lo que es el Vaticano II en su forma de comprender a la Iglesia. Ahora, el fundamento de todo esto, de ese carácter relacional de la Iglesia, que está en que Jesús, el judío Jesús, apela a eso, no exhiban poder, Jesús no es poder, no recibe poder, creator, sino tengan autoridad servicial, tengan exusía. Eso que está en Cristo está porque Dios es así, revela lo que Dios es, Dios mismo es así. Eso es la genialidad especial que ha tenido la tradición judeocristiana, su aterrizaje en el cristianismo original, que es que Dios y el Dios único, lo único absoluto, es en sí mismo relación, alteridad relacional, en sí mismo. Dios no es yo, es yo tú en sí mismo. Es un acto eterno relacional, no es poder que se impone, sino que es relación en sí mismo. Dicho en cultura patriarcal, obviamente. Dios es Padre, Hijo e Hijo Padre. Ese es su único espíritu. El espíritu de Dios es relación, es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. Es paternidad con respecto al Hijo y filiación con respecto al Padre. El mismo y único espíritu de ida y vuelta. Es relación. Por eso lo único absoluto es la relación. Y por eso la forma de expresarse lo que Dios es, la relación divina, es la extroversión en la encarnación del Verbo. En el himno que citó como uno de los primeros textos citados por el sínodo, también el himno de Filipenses 2, prepaulino, ¿no? Siendo de condición divina y precisamente por eso se autovació de su dignidad y se hizo hombre y hombre en situación de esclavo y murió como un esclavo, ¿ya? Mostrando que Dios es relación hacia afuera de sí, extroversión, ¿ya? Hasta dar la vida por los demás, por el fuera de sí, esa especie de locura divina, ¿no? En esa línea, estas sesiones sinodales se han concentrado también, esas dos primeras que han habido, ¿no? Se han concentrado en elementos, digamos, que tienen una conflictividad especial y que el Papa reservó para grupos de trabajo, en que hay el tema de la mujer, que es un tema que tiene aspectos que han sido reservados, pero aún así quedó al interior del instrumento de trabajo, y al final de la primera parte, precisamente de la relación, el tema de la mujer, planteado de una manera notable, ¿no? En los números 13 hasta el 17 y 18, ¿no? El que dirá, en primer lugar, funda el tema de la mujer en lo que es la Iglesia, que es relacional. Y dice, por tanto, la Iglesia tiene que haber una reciprocidad relacional dinámica como signo para el mundo. Para un mundo regido por el poder y las matanzas de poder que verificamos hoy, dar un signo de reciprocidad relacional, fraterna, sin excluir a nadie. Dice, y los textos se recogieron en la petición de opiniones a todas las iglesias, ya desde el año 2021, dice el texto, número 13, esas aportaciones recogidas en todas las fases evidenciaron la necesidad de dar un reconocimiento más pleno a los carismas, a la vocación y al papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia, como un paso indispensable para promover esta reciprocidad relacional. La integración de las mujeres en forma notable
que se note, eso significa no en el papel, sino en la práctica, para promover esta reciprocidad relacional que constituye a la Iglesia, un caminar juntos y juntas, ¿no? Entonces, ahí señala la perspectiva sinodal, evidencia 3 puntos de referencia como guía para el discernimiento. El primero, la participación se basa en las implicaciones eclesiológicas del bautismo. Todos somos iguales, mujeres y hombres por igual, bautizadas y bautizados, ¿no? Primer elemento. Segundo, como pueblo de bautizados, estamos llamados a no enterrar nuestros talentos, sino a reconocer los dones que el Espíritu derrama sobre cada uno y cada una para el bien de la comunidad del mundo. Prosto sinferon, dice el texto que cita aquí de 1 Corintios 7, para compartirlo, para conllevarlo, sinferon, llevar juntos. Es la misma construcción de la palabra sínodos, caminar juntos, sínodo. Todo lo que somos es para compartirlo, y nadie queda excluido de eso, es relacional. Tercero, dice el texto, respetando la vocación de cada uno. Aludiendo al Lumen Gentium 31, el laicado es una vocación, no son los que no tienen vocación. Y por tanto, la mujer laica es una vocación y tiene que discernir cómo ha de compartir para ser fiel a su vocación lo que la constituye en ese compartirlo todo relacionalmente, ¿no? Esos son los elementos en que lo fundan, ¿no? Y después sigue el número 14 del documento de trabajo. En este sentido, el primer cambio que debe realizarse es un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, metanoia es la palabra griega que sale del Evangelio, ¿no? Cambien de mentalidad, conviértanse. Hay que cambiar de mentalidad, es la conversión pastoral, la conversión sinodal, la conversión relacional, es el cambio de mentalidad, una conversión a una visión de la relacionalidad, interdependencia y reciprocidad entre mujeres y hombres, que son hermanas y hermanos, con vistas a la misión común, al fuera de sí de la Iglesia. Todo es el tema relacional. Y seguirá en el número 15. En nuestra cultura, la presencia del machismo sigue siendo fuerte, mientras que se necesita una participación más activa de la mujer en todos los ámbitos eclesiales. Como afirma el Papa Francisco, su perspectiva es indispensable en los procesos de toma de decisiones y a la hora de asumir roles en las distintas formas de pastoral y de misión, ¿ya? Y el número 16 advierte sobre el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad en seminarios, en institutos y facultades de teología. La presencia de la mujer, ¿ya? Después sigue un incremento en el número de mujeres que desempeñan el papel de juez en los procesos canónicos, que haya juezas canónicas, ¿no? Que marquen y que aporten en lo que son los procesos matrimoniales, por ejemplo, o intersexuales, ¿no? En las aportaciones se recoge también el deseo de que se preste atención al uso del lenguaje y de una serie de imágenes tomadas de la Escritura. La Escritura es machista en su contexto original, ha habido una evolución para superar el machismo y tiene que eso cuidar y cambiar en la hermenéutica propia, ¿no? El lenguaje mismo de la Biblia que está condicionado por el machismo. Por tanto, tiene que distinguirse la cultura machista de lo que es un mensaje que trasciende esa cultura machista, como es nuestra cultura actual, ¿no? Esta es la temática que es interesante de los números 13 siguientes de la labor. Ahora, en el número 17, entonces, curiosamente dice, mientras que algunas iglesias locales piden la admisión de las mujeres al ministerio diaconal, otras reiteran su oposición, debate, sobre esta cuestión que no será objeto de los trabajos de esta segunda sesión. Por tanto, queda fuera ese tema, aunque ha incluido la temática aquí en lo que he leído, pero en puntos ya del diaconado y más del sacerdocio posible de la mujer, eso queda para el trabajo, no lo ve el Papa maduro, queda para el trabajo de la comisión
de las 10 que nombró el Papa, hay 2, la sexta y la novena, que son las que tocan más esta temática. Veremos qué irá ocurriendo en esta línea, y cuando vayan aportando estas comisiones a la Asamblea la temática, y en qué deriva al final el final del sínodo, ¿no? Bien, seguiremos el próximo día en esta temática con los otros elementos de la segunda parte del trabajo sinodal, que son los itinerarios a seguir en este camino sinodal. Que estén bien.